Somos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Medicina, Licenciatura Fisioterapia. A continuación vamos a presentar un video de evaluación de marcha de la materia de Biomecánica 3. El equipo está conformado por su servidora Karen Popocanálico, Aldo Sadónica Rocío Ortiz, Marian Vargas Luna, David Ríos Ramírez y Sánchez Méndez Rocío. Hola Rocío, Hola David, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien, pero ¿ya estudiaste para el examen de biomecánica? No he estudiado, ¿y tú? Pues un poco, pero la verdad sí me falta repasar. Sí, la verdad es que se ve que va a estar súper difícil. Sí, bueno, pues voy a ir al salón por unas cosas. Bye. Bye. Sí. ¿Qué onda, David, Sobrino? ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ya tiene tiempo que no nos vemos. Sí, ya tenía, no te había visto por los pasillos. No, pues ves de las materias y luego también estaba algo ocupado. No, y luego que te cambiamos de sección, no, pues sí. Sí, pues nada, estoy con Diana, en fisiología. Ah, mira. Sí, ¿y Diana. tú? Bien, bien, pues ahí vamos. Sí. ¿Cómo van con lo de las maquetas? ¿Ya acabaron? No, todavía no, sí se nos amontonó todo, pero pues creo que vamos a salir bien. Hay algo de tarea, ¿no? También aparte. Sí, me parece que sí, de anatomía, pero si no te comento. Ahora no. Sale, cuídate. El recién nacido ya presenta el reflejo primitivo de la marcha, que dura hasta los primeros meses, lo que significa que el potencial de la biperestación y la marcha están presentes desde muy temprana edad cortical. Inicialmente, el niño recién nacido solo puede levantar y girar la cabeza por instantes en decúbito ventral. Entre los 3 y 4 meses, puede levantar y sostener la cabeza por unos instantes. A los 6 meses es capaz de sostenerse en el decúbito ventral sobre una sola extremidad superior y rotar el tronco para intentar alcanzar un objeto con otra mano. A los 8 meses intenta arrastrarse y gatear, transfiriendo su carga en las 4 extremidades. A los 10 meses logra extender las rodillas en preparación para la posición bípeda. A los 11 meses logra la posición bípeda, desde la posición sedente al inclinar su tronco hacia adelante y apoyar sus manos. A los 12 meses consigue ponerse en pie desde la posición de semiarrodillado. A los 13 meses camina con amplia base de sustentación al apoyarse por medio de diversos objetos. En síntesis, entre los 10 y 18 meses camina solo, ya que es capaz de mantenerse erecto por sí mismo en contra de la fuerza de gravedad que es ejercida hacia él. Los niños tienen un proceso y un rango que se dice que pueden empezar a caminar desde los 13 meses o hasta los 18. Ese es el rango de tiempo en que estos niños pueden comenzar a caminar. La marcha es el paso bípedo que utiliza la raza humana para desplazarse de un lugar a otro. Un elemento característico de la marcha es que nos revela aspectos individuales como la autoestima, condiciones de salud y emociones. Ahora que ya tenemos el concepto de marcha, debemos conocer uno nuevo, el cual es ciclo de la marcha. Este es un periodo en el que se presentan acciones sucesivas, alternas y uniformes, el cual se inicia en un evento específico hasta que se repite en el pie ipsilateral,
Generalmente se utiliza el contacto inicial para su descripción de inicio y culminación. Y bien, para hacer un análisis de la marcha, se deben tener en cuenta análisis cualitativos y cuantitativos. El primero, un análisis cualitativo, hace referencia a que es algo observable por la persona quien hace el análisis, dependiendo de su criterio y conocimientos adquiridos. Este tiene características las cuales son fase de la marcha, tareas funcionales, mecanismos de control del desplazamiento del centro de gravedad corporal, así como mecanismos de mecedora. La marcha se divide en dos periodos, un periodo de soporte, el cual es el tiempo que transcurre cuando el pie permanece en contacto con el piso, permitiendo que la carga o el peso del cuerpo se transfiera de una extremidad a otra y se avance sobre el pie de soporte. Este periodo equivale a las primeras 5 fases de la marcha, las cuales son contacto inicial, respuesta de carga, soporte medio, soporte terminal y prebalanceo. Estos, en conjunto, forman el 62% del total del ciclo de la marcha. El segundo periodo es el de balanceo, el cual es el tiempo durante el cual la extremidad inferior permanece en el aire y avanza hacia adelante. El pie pierde contacto con el piso y se presenta una serie de mecanismos para ajustar la longitud de la extremidad inferior que avanza. Este periodo equivale a las últimas 3 fases de la marcha, las cuales son balanceo inicial, balanceo medio, balanceo terminal. Estas fases corresponden al 38% restante del total del ciclo de la marcha. Ahora analizaremos cada una de las fases de la marcha. La primera, el contacto inicial, es el instante en el cual el pie que se adelanta hace contacto con el piso. Normalmente la región de impacto es el talón. Esta fase, al ser solo un momento, no tiene un porcentaje asignado al ciclo de la marcha. La segunda fase es respuesta de carga, el cual es el intervalo en el que el pie hace contacto total con el piso, y el peso corporal es soportado totalmente por esta extremidad. Esta equivale a un 10%. La tercera fase es el soporte medio, la cual se inicia cuando la extremidad contralateral pierde contacto con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a lo largo del pie hasta que se alinea con la cabeza de los metatarsianos, es decir, el antepié. Esta fase equivale a un 20%. La cuarta fase, soporte terminal, una vez que el peso corporal se encuentra alineado con la cabeza de los metatarsianos, el talón se levanta para desplazar el peso hacia los dedos y transferir la carga al pie contralateral, el cual entra en contacto con el piso. Esta fase equivale al 20%. La quinta fase es la de prebalanceo, fase de transición entre el periodo de soporte y periodo de balanceo. Se inicia cuando el pie contralateral entra en contacto con el piso y termina cuando el pie ipsilateral en los dedos despega el piso. Esta fase equivale a un 12%, dando así un total de 62%, la cual equivale al primer periodo, el periodo de soporte. La sexta fase es el balanceo inicial. Comienza cuando los dedos del pie abandonan el piso y termina cuando la rodilla alcanza la flexión máxima durante la marcha. El muslo se encuentra directamente debajo y paralelo a la extremidad inferior contralateral. Esta fase equivale a un 13%. La séptima fase es el balanceo medio, la cual se inicia con la flexión máxima de rodilla y culmina cuando la tibia se dispone en posición perpendicular al piso. Esta fase equivale a un 10%. La última fase, el balanceo terminal, se inicia cuando la posición vertical de la tibia continúa a medida que la rodilla se extiende completamente y termina cuando el talón hace contacto con el piso. Esta fase equivale a un 15% de la marcha. Estas 3 últimas fases equivalen un 38%, las cuales son o equivalen al periodo de balanceo. Ahora bien, el análisis cuantitativo hace referencia a que es algo medido o cuantificado.
y este puede ser en parámetros temporales o parámetros espaciales. Los primeros, parámetros temporales, son puntos de referencia en un tiempo determinado y se mide generalmente en segundos o milisegundos. Aquí tenemos algunos conceptos en los cuales son ciclo de la marcha, el cual ya habíamos definido que es el lapso de tiempo en el que transcurren dos eventos idénticos sucesivos del mismo pie, en el cual se registra el ciclo de la marcha de la extremidad inferior derecha e izquierda para establecer la comparación que permite identificar asimetrías. Otro concepto es el de periodo de paso, el cual es referido al intervalo de tiempo entre el contacto inicial de un pie y el mismo evento del contralateral. También tenemos el de periodo de soporte, el cual habíamos definido que es cuando el pie permanece en contacto con el piso. También periodo de balanceo, el cual la extremidad inferior está en el aire. Y tenemos otros nuevos conceptos, el cual es porcentaje del periodo de soporte, el cual podemos definir como una relación matemática del tiempo medido en el periodo de soporte entre el tiempo medido de un periodo total de la marcha. Por el contrario, porcentaje del periodo de balanceo es la relación matemática del tiempo medido en el periodo de balanceo entre el tiempo medido de un periodo total de la marcha. Además, tenemos conceptos como frecuencia o cadencia, el cual hace referencia al número de pasos por unidad de tiempo que generalmente se fija en un minuto. También tenemos velocidad de la marcha, la cual es la relación distancia sobre tiempo con un valor en metros sobre segundos. Los parámetros espaciales son puntos de referencia medidos en cuanto a distancia se refiere. Generalmente estos se miden en metros. Tiene características las cuales son longitud de paso largo o zancada, la cual es la distancia lineal en metros entre dos eventos iguales y sucesivos de la misma extremidad. Para su medición, se selecciona el contacto inicial de una extremidad hasta el próximo contacto inicial de la misma extremidad. Incluye un paso corto derecho e izquierdo, es decir, dos pasos cortos. Y bien, longitud de paso o paso corto es la distancia lineal en metros desde un evento específico, que generalmente es el contacto inicial de una extremidad hasta el mismo evento de la extremidad opuesta. La comparación de los registros que permite la medición, tanto del paso corto derecho como el izquierdo, proporciona información de la simetría de la marcha. Otro concepto es el de ángulo de paso, el cual se refiere a la orientación del pie durante el apoyo. El eje longitudinal de cada pie forma un ángulo con la línea de progresión, normalmente entre 5 y 8 grados. Además, el ancho de paso. Este concepto está dado por la distancia lineal en centímetros entre dos puntos iguales de los pies. Es una variable directamente relacionada con la estabilidad y el equilibrio. El concepto de tareas funcionales es uno relacionado directamente con las fases de la marcha. El estudio de estas tareas facilita el diagnóstico de la marcha, el pronóstico y el plan terapéutico. La primera tarea es la aceptación del peso, la cual coincide con las dos primeras fases del periodo de soporte, el contacto inicial y la respuesta a la carga, en las que el peso corporal se transfiere de una extremidad a la otra. La segunda tarea es la de soporte de una extremidad, la cual se relaciona con las fases de soporte medio y soporte terminal. El peso corporal recae totalmente en la extremidad de apoyo, que demanda una gran estabilidad. La extremidad contralateral está en balanceo. La tercera tarea es avance de la extremidad, asociada a las fases de prebalanceo, balanceo inicial, balanceo medio y balanceo final. Esta tarea garantiza que el pie despegue del piso y la extremidad y el tronco avancen hacia adelante. Comprende un momento de aceleración, en la cual es prebalanceo y balanceo inicial, y desaceleración, balanceo terminal. Mecanismos de control para que el centro de gravedad no se eleve demasiado. El análisis del recorrido de centro de gravedad en el plano frontal y sagital, donde se evidencia que cuando el peso se transfiere de una extremidad a la otra,
El centro de gravedad alcanza su punto más alto a medida que el peso corporal cruza sobre la extremidad apoyada, es decir, que durante el soporte simple normalmente asciende. Por lo tanto, existen dos mecanismos relevantes para prevenir un ascenso mayor al fisiológico: el descenso pélvico y la flexión de la rodilla. El discreto descenso de la pelvis de lado sin apoyo, 5 grados con respecto a la horizontal, empuja hacia abajo el centro de gravedad aproximadamente 0.5 centímetros. De esta forma se constituye en un mecanismo relevante para controlar un excesivo ascenso del centro de gravedad. Tan pronto como el pie de la extremidad que avanza hace contacto con el piso, la rodilla está próxima a la extensión completa. Posteriormente, en la respuesta a la carga, la rodilla se flexiona 15 grados aproximadamente. Luego se extiende y mantiene flexión en el soporte medio para terminar extendida en el soporte terminal y volver a flexionarse 35 grados en el prebalanceo. Esta flexión de rodilla, presente en la parte media del periodo de soporte, determina un descenso del centro de gravedad de 1 centímetro aproximadamente, por lo que se constituye en un mecanismo eficiente para conservar energía. Además, toma mayor relevancia este mecanismo para el efecto de amortiguación y absorción de las cargas de impacto en el momento en que una extremidad transfiere el peso corporal a la otra. Otro mecanismo importante en el estudio de la marcha normal es la función del talón, el tobillo y el antepié, descrita por Perry. Señala 3 mecanismos de mecedora, los cuales facilitan la obtención de información valiosa durante el examen: la competencia para el diagnóstico, la comunicación interdisciplinaria de las deficiencias y las limitaciones en la actividad que pueden existir e identificarse durante la marcha. El primer mecanismo de mecedora es el del talón, que se encuentra presente durante el contacto inicial, cuando comienza la transferencia del peso corporal de una extremidad a la otra. En este primer mecanismo, la tuberosidad del calcáneo durante un instante sirve de fulcro o eje para que el pie y la pierna se muevan hacia adelante. El primero en dirección del piso para ampliar la base momentánea de soporte, y la segunda en busca de seguir el avance secuencial del peso corporal para preservar la progresión de la marcha. El segundo mecanismo de mecedora es el del tobillo. Una vez el pie se apoya completamente en el piso, el eje mecánico del complejo articular del tobillo permite el desplazamiento corporal hacia adelante. Corresponde con las fases de respuesta a la carga y soporte medio. Finalmente, el tercer mecanismo de mecedora es el del antepié, presente durante el soporte terminal, cuando el peso corporal se alinea con las cabezas de los metatarsianos. El talón se levanta y toma como eje a las articulaciones metatarsofalángicas, que aseguran la transferencia de peso hacia los dedos y a la otra extremidad. Análisis de la marcha normal en el plano sagital, contacto inicial. El tobillo se va a encontrar en neutro, 0 grados. El torque generado va a ser plantiflexor y la acción muscular van a ser los dorsiflexores. La rodilla se va a encontrar en neutro, 0 grados. El torque generado va a ser extensor. La acción muscular va a ser los cuádriceps e isquiotibiales. La cadera se va a encontrar en flexión en 30 grados. El torque generado va a ser flexor. Y la acción muscular va a ser el extensor de la cadera, que va a ser el glúteo mayor e isquiotibiales. Respuesta a la carga. Tobillo, plantiflexión 10 a 15 grados. Torque generado, plantiflexor. Acción muscular, dorsiflexores. Rodilla, flexión de 15 a 20 grados. Torque generado, flexor. Acción muscular, cuádriceps. Cadera, flexión 30 grados. Torque generado, flexor. Acción muscular, extensores de cadera, glúteo mayor e isquiotibiales. Soporte medio. Tobillo, dorsiflexión 5 a 8 grados. Torque generado, dorsiflexor. Acción muscular, plantiflexores. Rodilla. Flexión 5 grados. Torque generado, extensor. Acción muscular, cuádriceps. Cadera, flexión 10 grados. Torque generado, extensor. Acción muscular, al comienzo de los extensores, pero al final de la fase no hay participación muscular. Soporte terminal. Tobillo, dorsiflexión 10 a 12 grados. Torque generado, dorsiflexor. Acción muscular, plantiflexores.
Rodilla, neutro, 0 grados. Torque generado, extensor. Acción muscular, no hay actividad muscular. Cadera, extensión 10 grados, 15 grados de extensión de cadera y 5 de rotación pélvica. Torque generado, extensor, alta intensidad. Acción muscular, flexores de cadera. Prebalanceo, tobillo, plantiflexión 20 grados. Torque generado, dorsiflexión. Acción muscular, plantiflexores. Rodilla, flexión 30 a 40 grados. Torque generado, flexor. Acción muscular, cuádriceps. Cadera, neutro, 0 grados. Torque generado, flexor. Acción muscular, flexores de cadera. Balanceo inicial, tobillo plantiflexión de 5 a 10 grados. Torque generado, dorsiflexor. Acción muscular, músculos dorsiflexores. Rodilla, flexión 50 a 60 grados. Torque generado, flexor. Acción muscular, porción corta del bíceps crural, sartorio y recto interno del muslo. Cadera, flexión 20 grados. Torque generado, flexor. Acción muscular, flexores de cadera. Balanceo medio, tobillo neutro, 0 grados. Torque generado, dorsiflexor. Acción muscular, músculos dorsiflexores. Rodilla, flexión 30 grados. Torque generado, extensor. Acción muscular, isquiotibiales. Cadera, flexión 30 grados. Torque generado, flexor. Acción muscular, psoas mayor e ilíaco. Balanceo terminal, tobillo neutro, 0 grados. Torque generado, dorsiflexor. Acción muscular, músculos dorsiflexores. Rodilla, neutro, 0 grados. Torque generado, extensor. Acción muscular, isquiotibiales y cuádriceps. Cadera, flexión 30 grados. Torque generado, flexor. Acción muscular, isquiotibiales, glúteo mayor y aductor mayor. De movimiento y acciones musculares del tronco y las extremidades superiores nos dice, el tronco conserva una posición erecta durante la marcha, similar a la que adopta en la posición bípeda estática y espontánea. Se desplaza de forma rítmica hacia arriba y hacia abajo, y de derecha a izquierda, a medida que el individuo avanza y transfiere el peso corporal de una extremidad inferior a la otra. Tiene un aproximado de unos 5 centímetros, que es el movimiento que se presenta en el tronco, que va al momento de ir hacia arriba, hacia abajo y de derecha a izquierda. También podemos decir que hay evidentes movimientos de rotación del tórax aproximadamente hacia los lados, los cuales se presentan en dirección contraria a las rotaciones generales a la altura de la pelvis del mismo lado. En otras palabras, si la pelvis de la extremidad inferior derecha rota hacia adelante durante el balanceo y el inicio del periodo de soporte, el tórax en el lado izquierdo rota en la misma dirección. Estas rotaciones simultáneas y rítmicas entre la pelvis y el tórax actúan como mecanismo conservador del equilibrio, previenen movimientos excesivos del cuerpo y facilitan los cambios de velocidad de la marcha. Paciente David Ríos Ramírez. Auxiliares en la marcha, ninguno. Tipo de calzado deportivo. Uso de prótesis, ninguna. Uso de órtesis, ninguna. De acuerdo al análisis cualitativo, el paciente presentó en extremidad derecha y extremidad izquierda el contacto inicial, respuesta a la carga, soporte medio, soporte terminal, prebalanceo, balanceo inicial, balanceo medio y balanceo terminal. De acuerdo al análisis del video, en las tareas funcionales, el paciente logró realizar aceptación del peso, soporte en una sola extremidad y el avance de la extremidad. Paciente Aldo Sadot García Ortiz.
Auxiliares en la marcha, ninguno. Tipo de calzado, deportivo. Uso de prótesis, ninguno. Uso de órtesis, ninguno. La biomecánica deportiva es una disciplina científica que estudia el movimiento humano y la técnica del deportista, considerando los principios básicos de la mecánica y las características del aparato locomotor. Su objetivo básico es lograr que el deportista mejore la técnica deportiva y de esta forma elevar su rendimiento a la competición. Además, también estudia la fuerza interna y externa que actúan sobre el cuerpo humano y los efectos que se producen, existiendo así la necesidad de equipos biomédicos especializados. La biomecánica deportiva se llega a evaluar por dos estudios de análisis. Uno es el análisis cuantitativo, que este implica la descripción del movimiento del cuerpo o sus partes en términos numéricos, y el análisis cualitativo se reconocen los momentos críticos en la ejecución del ejercicio o el gesto deportivo a través del laboratorio de marcha o fuerza. Dinámica. Este engloba todos los tipos de medidas de fuerza y la distribución de la presión, haciendo posible inferir las respuestas del comportamiento dinámico del movimiento humano. Además de estos parámetros para interpretación de las fuerzas de reacción externa, la dinámica se enfoca en comprender la distribución de la fuerza de interacción entre el cuerpo y el medio ambiente. La distribución de la fuerza en la superficie plantar, es decir, en el área de la base de sustentación del pie, durante los primeros movimientos, se estudia a través de instrumentos dedicados y adaptados a la anatomía del pie humano. Tenemos además ciertas limitaciones más frecuentes en la actividad de la marcha, tales como debilidad muscular o parálisis. En esta ocasión se va a abordar el de los grupos dorsiflexores. Si la función de los dorsiflexores durante la marcha se ve comprometida por la parálisis de este grupo muscular, el periodo de soporte y el de balanceo sufren considerables modificaciones. El contacto inicial se da con la punta del pie, los dedos chocan con el piso y el paso brusco, la fase de respuesta a la carga, no permite amortiguar la fuerza de impacto del peso corporal de forma adecuada. Además, restringe el normal cumplimiento de las funciones mecánicas de la mecedora de talón y de tobillo. Para prevenir el arrastre de los dedos contra el piso durante el despegue y el balanceo inicial, la persona flexiona exageradamente la cadera y la rodilla, lo cual genera una marcha característica que, por mucho tiempo, se ha conocido con el nombre de steppers. El ciclo de la marcha normal es descrito como una serie de movimientos alternantes, rítmicos de las extremidades y del tronco que van a determinar un desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad. Dado que se han mencionado los componentes que conforman cada una de las fases y el porcentaje, es preciso decir que una marcha normal estará dada por la integración de todos ellos, además del equilibrio que debe existir dentro de nuestros sistemas y las estructuras que lo conforman. En cuanto a los deportistas, debemos considerar que las articulaciones crean mecanismos de adaptación, reeducando una nueva marcha correspondiente a sus necesidades, haciendo un énfasis en los futbolistas y su solicitación. Tenemos que dentro de su campo, antes de establecer contacto con el balón, el futbolista viene trotando para tener mayor ventaja a la hora de patear el balón.
con respecto a la dirección y mayormente a la fuerza. En el momento en el cual el futbolista patea el balón, queda apoyado sobre el suelo con una pierna de apoyo, y la otra parte el balón, pie de contacto, siendo este una breve descripción de lo que se somete continuamente el futbolista. Marcha con asistencia de auxiliares, muletas, bastones o caminador. Aditamentos. Es otro aspecto relevante por considerar en el examen de la marcha para determinar si el usuario requiere de alguna asistencia y asegurar una marcha estable, independiente y segura. Es necesario establecer las necesidades y las posibilidades en cada caso en particular. En caso contrario, si el usuario usa algún auxiliar de apoyo, es necesario analizar diferentes aspectos, entre los cuales destaca si el auxiliar de marcha cumple con los propósitos de prescripción de acuerdo con la condición actual de salud del usuario, el tipo de marcha que lleva a cabo durante su actividad cotidiana, ya sea en espacios libres, reducidos o en diferentes terrenos, además de la fuerza muscular comprometida en el manejo de los auxiliares de la marcha, la habilidad de ejecución, la postura que adopta durante los trayectos y las condiciones particulares de los asistentes, como son la pertinencia, el estado, la altura y la simetría, entre otros. Durante la marcha, las ayudas externas promueven un apoyo adicional que incrementa la base de soporte, facilita la ejecución y mejora la estabilidad. Su uso puede estar condicionado de manera temporal o, por lo contrario, ser de carácter permanente, en cuyo caso constituye un elemento fundamental en la vida de la persona con discapacidad.